Hola a todos, soy la doctora Rosa Fariña y voy a desarrollar el tema fisiopatología del dengue. El dengue es una enfermedad febril causada por una infección viral, con presentación clínica sistémica, porque afecta a varios órganos, y dinámica en el tiempo. Es un cuadro clínico variable, porque no se presenta de igual forma en todos los pacientes, de evolución poco predecible, autolimitada y temporalmente incapacitante. Puede abarcar desde una infección asintomática, que es muy frecuente, pasa desapercibido, a un cuadro febril indiferenciado de otros cuadros febriles o fiebre por dengue con sintomatología de dengue no grave o dengue grave, transmitido por la picadura de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, y preferentemente es de transmisión doméstica. El virus del dengue es un arbovirus de la familia Flavivirus, compuesto de un ANR o ácido ribonucleico de una sola hebra de polaridad positiva, compuesto por 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales. Describimos las proteínas estructurales y son C, cápside, que rodea y protege al ácido nucleico, M, proteína de membrana, y E, envoltura, que es una glicoproteína que media la fusión de membrana e induce la formación de anticuerpos neutralizantes e inmunoamplificadores, es decir, que allí se localiza el receptor viral. Serotipos del dengue. Se conocen 4 serotipos, DEN 1, 2, 3 y 4, debido a su diferencia en la composición del genoma y del antígeno de superficie. Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y mortal. Las variantes genéticas dentro de cada serotipo hace que algunas sean más virulentas o de mayor potencial epidémico, como lo son el serotipo 2 y 3. La inmunidad que genera es del serotipo específica. Es permanente contra el serotipo que causó la infección, es decir, una inmunidad homóloga. Y es a corto plazo, es decir, que solo por unos meses contra el resto de los serotipos, es decir, inmunidad heteróloga. A nivel mundial, el dengue es una patología endémica en países tropicales y subtropicales de Asia, África y América. Actualmente, las áreas geográficas de transmisión se han extendido a América del Norte y Europa debido a que el mosquito Aedes albopictus tolera bajas temperaturas. Es importante porque logra afectar hasta el 40% de la población mundial con un número importante de óbitos. En Latinoamérica, la llamativa distribución no solo depende de la situación geográfica, sino también de factores socioeconómicos y de la puesta en acción de los planes estratégicos para combatir la enfermedad. En el cuadro del medio pueden ver cómo circulan los distintos serotipos en un mismo momento del año. En Paraguay, haciendo un poco de historia, en el año 1989 reaparece el dengue con casi 42.000 casos con el serotipo circulante DEN1. 10 años más tarde, en 1999, se identifican 25.000 casos con el mismo serotipo. A partir de ese año, se informan pequeños brotes con serotipos variables en cada año. En el 2006, con más de 1.880 casos, se identificó el serotipo DEN3. En el año 2009, con serotipos circulantes DEN4, 2 y 1. Entre los años 2012 y 2013 se informó el peor episodio, con más de 130.000 casos, 252 óbitos, con el serotipo circulante DEN2. Allí se vio afectado en un 80% pacientes del Departamento Central y Asunción y en un 20% pacientes procedentes de Paraguarí, Amambay y Alto Paraná.
En el 2016, otro brote con más de 2.500 casos y 16 óbitos. En el último verano del 2019 y 2020, el brote obligó a declarar emergencia sanitaria. El último informe, antes de que nos concentremos en el COVID-19, del 27 de marzo, informó 26.600 casos y 53 óbitos, reconociendo como serotipos circulantes el DEN4 y 2. El Paraguay presenta una tasa de incidencia muy elevada y solo superado por Brasil, 444 casos por 100.000 habitantes. El virus es transmitido por el mosquito hembra infectado de la Aedes aegypti o de la Aedes albopictus, hematófago que se alimenta principalmente durante el día, en horas de la mañana y del atardecer, y varias veces de uno o varios huéspedes, hasta satisfacer sus necesidades alimenticias, lo que representa un factor importante en su capacidad para transmitir enfermedades. Vive cerca de las viviendas, en lugares cerrados y oscuros en su interior y en el exterior en lugares frescos y a la sombra. Se encuentra en áreas geográficas hasta 1.800 metros sobre la altura del mar y en temperaturas por encima de 18 grados. Ciclo vital del mosquito. La mosquita adulta pone huevos en recipientes artificiales que coleccionan agua. Eclosionan en días o en meses para formar las larvas, que en 5 días se convierten en crisálida o pupa, y aún en el agua, en 2 a 3 días se convierte en mosquito adulto, que tiene una vida media entre 30 a 60 días. El mosquito adquiere el virus de los enfermos del dengue al picarlos. El mosquito es infectante a partir del día 8 o 12 de su propia infección y puede permanecer como transmisor activo durante toda su vida. El virus se reproduce en el cerebro, intestino y glándulas salivales, donde queda como reservorio para cada picadura que realiza el mosquito. Se habla de transmisión transovárica porque se ha hallado el virus en larvas y pupas del mosquito. La transmisibilidad del dengue depende de la presencia del vector transmisor, es decir, del mosquito, que al picar al paciente enfermo con viremia presente, que coincide justamente con el periodo febril de la enfermedad, puede transmitir a otra persona sana. Se recalca que no hay transmisión por contacto directo, es decir, de una persona a otra. Factores de riesgo del huésped, que hace que unas personas sean más susceptibles que otras a presentar la enfermedad. Los factores extrínsecos que se reconocen son el serotipo del virus, la virulencia del serotipo, vivir en un estado endémico, la circulación conjunta de 2 serotipos y factores ambientales y sanitarios inadecuados. Entre los factores intrínsecos del huésped se reconocen a las infecciones secundarias, antes o durante el cuadro de dengue, que pueden causar inmunosupresión. Genética del huésped. Estudios del antígeno leucocitario humano, HLA, clase 1, relacionan con el aumento del factor de necrosis tumoral y disminución de la interleuquina 10 y un aumento de la susceptibilidad a la infección. También se reconoce que hay más casos en el sexo femenino y menos casos en la raza negra. También tenemos que considerar a la población con comorbilidades. Edades extremas de la vida, obesidad mórbida, EPOC, diabetes mellitus, asma, miocardiopatías, cirrosis hepática, enfermedades crónicas degenerativas o inmunosupresoras, anemia de células falciformes y también el estado del embarazo. Factores de riesgo de transmisión. Dependen de los microfactores, inmunidad del huésped, patogenicidad del agente y del vector competente que ya estuvimos hablando. Y entre los macrofactores encontramos los ambientales, económicos, políticos y sociales. Hablamos de cambio climático
climas húmedos con lluvias frecuentes, aumento de la población mundial, urbanización desorganizada o desordenada, migración urbana y anillos de pobreza periurbanos, viajes y comercio internacional, pobreza con viviendas inadecuadas, falta de abastecimiento de agua, con muchos reservorios artificiales en compensación, sin desagües ni sistema recolector de basura sólida, acumulación de objetos en el exterior de la vivienda que se convierten en criaderos, falta de programas de lucha y de control de enfermedades infecciosas. Patogenia. El virus ingresa por la picadura del mosquito durante la salivación. A través de la epidermis y dermis es detectado por las células dendríticas, que se activan para presentar el virus a los linfocitos T, que lo reconocen, y a los linfocitos B, que se activan a nivel de los ganglios linfáticos o del sistema linfático. El virus, ya en el torrente sanguíneo, también es reconocido por los monocitos, macrófagos y células endoteliales, que actúan como presentadoras. Se activan también los CD4 y CD8, al reconocer a la proteína viral NS1 por los receptores tipo TOL, TLR2, TLR6, con la consiguiente liberación de citocinas proinflamatorias, interleucina 1 beta, interleucina 2, 6, 8 y factor de necrosis tumoral, como así también anticuerpos. El virus ingresa a la célula por unión a receptores específicos expresados en la misma, receptores como de manosa, receptores DCSING que reconoce la lecitina, CD14, lipopolisacáridos, heparansulfato, proteínas HSP70 y HSP90 que tiene que ver con el estrés térmico y toxina, proteína reguladora de la glucosa, GRP78, receptor de laminina y de proteínas TIM y TAM que tienen las mitocondrias, receptores de vitronectina que son componentes de las plaquetas y scavenger que reconoce al LDH y receptores KIR que son reconocidas dentro de las células NK. La respuesta del sistema inmune, cuyo fin es proteger y curar, en este caso es la real patogenia de la enfermedad. Se reconocen los siguientes eventos: una excesiva producción de citocinas por cambio de respuesta de las células colaboradoras TH1 a TH2 o por inversión del índice CD4-CD8 pueden provocar el aumento de la permeabilidad vascular con extravasación del plasma y hemoconcentración, que se pone en evidencia con el shock hipovolémico. El factor de necrosis tumoral se relaciona con manifestaciones hemorrágicas por favorecer la trombocitopenia y la disfunción endotelial. La producción de anticuerpos puede neutralizar al virus en la primera infección o no neutralizar al no reconocer la proteína de la envoltura del serotipo DEN, con lo cual favorece la amplificación en la segunda infección y con ello la activación del complemento por la vía clásica provoca un aumento de las anafilotoxinas C3A, C5A, lo que provoca el aumento de la permeabilidad vascular y fenómenos hemorrágicos por reacción cruzada con plaquetas, células endoteliales y proteínas plasmáticas de la coagulación. Así también la apoptosis de linfocitos T, que deberían favorecer a la desaparición del virus, en este caso provoca lisis de gran cantidad de células con disminución transitoria de la respuesta inmunitaria y daño tisular a nivel del endotelio, hepatocitos, miocardiocitos, neuronas, células del túbulo renal y otras células. El siguiente cuadro resume la acción del virus sobre la médula ósea, suprimiendo la hematopoiesis. Los anticuerpos reaccionan contra las plaquetas provocando trombocitopenia.
La apoptosis, con la liberación de citocinas, produce daño en las células endoteliales, provocando disfunción endotelial, con aumento de la permeabilidad vascular, y daño a nivel de los hepatocitos, cuya destrucción eleva las aminotransferasas y disminuye la producción de factores de coagulación y de proteínas plasmáticas, provocando un trastorno de la coagulación. Todo ello se traduce en los signos de hemorragia. En el dengue hemorrágico, o como se lo conoce ahora en la clasificación actual, dengue grave, sabemos que los antígenos virales se distribuyen sistémicamente, afectando el hígado, vaso, ganglios, pulmones y otros órganos al formar complejos con los anticuerpos, lo cual activa el complemento que junto con los mediadores procoagulantes producen CID, coagulación intravascular diseminada. A esto se le suma el acortamiento de la vida plaquetaria por el efecto antígeno-anticuerpo con alteración de su función y alteración de los factores de la coagulación, lo cual todo se traduce en los signos de hemorragia. Hay varias hipótesis sobre la patogénesis del dengue hemorrágico. En el primer ejemplo, las personas que experimentan una primera infección por dengue desarrollan anticuerpos séricos que pueden neutralizar al virus del mismo serotipo y son conocidos como anticuerpos homólogos. La segunda hipótesis hace referencia a que en una segunda infección, la preexistencia de anticuerpos heterólogos forman complejos con el nuevo serotipo viral infectante no reconocido y no logra neutralizarlo. La tercera hipótesis refiere que la estimulación dependiente de los anticuerpos es un proceso en el que ciertas cepas del virus forman complejos con anticuerpos no neutralizantes y que pueden entrar en las células monoclonales incrementando la producción viral. Y la cuarta hipótesis refiere que los monocitos infectados liberan mediadores vasoactivos que aumentan la permeabilidad vascular y las manifestaciones hemorrágicas características. Son considerados factores de riesgo para dengue hemorrágico el serotipo viral, reconociendo que de mayor riesgo es el serotipo DEN2, seguido en importancia DEN3, DEN4 y DEN1. La existencia de anticuerpos antidengue por una infección previa o anticuerpos maternos en los niños. Hay un mayor riesgo en lugares con dos o más serotipos circulando simultáneamente a altos niveles. Se lo denomina transmisión hiperendémica. La predisposición genética, las edades extremas de la vida y mayor riesgo en infecciones secundarias. Se reconocen 4 fases de la enfermedad del dengue. Incubación, que dura 3 a 7 días, donde el paciente no tiene síntomas. La fase febril, que puede durar entre 2 a 7 días, con síntomas como fiebre, cefalea, dolor retroocular, vómitos, mialgias, dolor articular, rash macular, palmoplantar y manifestaciones hemorrágicas leves, con un laboratorio que presenta leucopenia, trombocitopenia leve y aumento moderado de transaminasas. En la fase crítica, que dura entre 3 a 7 días, los síntomas pueden ser dolor abdominal, vómitos persistentes, derrames a nivel de pleura, pericardio, abdomen o miembros inferiores, que son evidentes por la clínica o por imágenes. Sangrados en mucosa o piel, irritabilidad o somnolencia. Es aquí donde el paciente puede manifestar la enfermedad grave como falla hepática, miocárdica o encefálica por fuga capilar durante la desfervescencia. En el laboratorio se puede hallar hematócrito elevado, hipoalbuminemia, trombocitopenia moderada a grave, TTPA aumentada, fibrinógeno disminuido. En la última fase, recuperación, que puede durar entre 2 a 3 días,
se nota la mejoría del cuadro clínico y laboratorial. Y es aquí donde algunos pacientes pueden presentar un segundo rash, maculopapular y pruriginoso. La clasificación revisada del dengue muestra los criterios clínicos y laboratoriales que ayudan a reconocer la fase en que se encuentra el paciente y el compromiso. Como ven, se simplificó a dos grandes grupos, que es dengue sin y con signos de alarma y dengue grave. La clínica del dengue sin signos de alarma presenta síntomas característicos como fiebre elevada por encima de 38 grados centígrados de inicio abrupto, cefalea, dolor retroocular, mialgias y artralgias. Es cuando el paciente nos dice que le duele todo el cuerpo. Puede tener síntomas digestivos como náuseas, vómitos e incluso diarrea, dolor abdominal leve, astenia, anorexia, epistaxis y gingivorragias, congestión a nivel de la faringe y de las conjuntivas, exantema o rash macular. Los síntomas característicos del dengue con signos de alarma serían el dolor abdominal intenso, vómitos incoercibles, fuga de líquido que se pone en evidencia con edemas a nivel de miembros inferiores o derrame a nivel de la pleura o del pericardio o a nivel del abdomen conocido como ascitis. También hipotensión postural, es decir que cuando el paciente cambia de postura baja la presión. Si pasa de la situación sentada a la situación parada sería un gran ejemplo. Petequias, equimosis y un estado de somnolencia e incluso irritabilidad. En la clínica del dengue grave, los síntomas característicos son la hipotensión e incluso el shock hipovolémico, taquicardia, taquipnea, diaforesis, dolor abdominal persistente, oliguria o anuria, alteración del estado de conciencia y se pone en evidencia signos de hemorragia del tubo digestivo. En esta última diapositiva quiero hacer énfasis en que Paraguay está tomando en serio esta enfermedad, por lo tanto nosotros tenemos la obligación de reconocer esta enfermedad. Como ven, la alerta epidemiológica, que es un boletín que describe la situación actual y que es informada a la OMS, y el Código Dengue Paraguay 2019, que permite evaluar las fases y realizar el tratamiento adecuado. Les insto a que sigan cuidando su formación, leyendo y buscando información adecuada que les ayude al aprendizaje. Para cualquier duda estoy a su disposición y muchas gracias por su atención.